Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial para esta pequeña comunidad de Dios es tu mundo y seguimos con esta tarea de enseñar el catecismo de la Iglesia Católica, porque nuestro objetivo, nuestra misión es que cada cristiano conozca más de la Iglesia Católica, de quién es y sea un católico por convicción, por conocimiento, por formación, y llevar a todos nuestros católicos a la formación, a una fe más certera, más concreta, y que tengan la información para poder seguir la misión de la Iglesia, que es evangelizar, ir a enseñarle a los demás, al resto del mundo. Vamos a continuar entonces con el catecismo de la Iglesia Católica. Ya vamos en el parágrafo 3, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Vamos en el numeral 811. Vamos a continuar hablando de la Iglesia Católica y de lo bonito que es ser católico y lo que significa la Iglesia, porque en el credo nosotros decimos, creo en la Iglesia Católica. En el otro credo, que es más largo, decimos en la Iglesia Santa, única, santa, católica y apostólica. Vamos entonces a hablar un poco más sobre nuestra Iglesia para que las conozcamos más a fondo. Después de este nos queda otro capítulo que vamos a hablar de lo que es la jerarquía y qué es un laico, qué es un misionero y otro montón de cosas importantes que nosotros tenemos que conocer. Por ahí tenía una conversación hace poquito con alguien que me decía que qué chévere esto que estamos haciendo, pero la verdad es que todos confirmados deberían haber estudiado el catecismo de la Iglesia Católica. Es un error de que uno se confirme sin haber estudiado el catecismo, porque entonces no sé qué es lo que estoy haciendo. Una cosa es bautizarme con una fe que no es madura, y uno se bautiza porque cree en Cristo y quiere aprender y quiere hacer que su fe sea madura, y otra cosa es la confirmación con una fe no madura, porque entonces cuando te mandan a evangelizar, ¿qué es lo que vas a ir a enseñar? Vamos entonces en esta área, en el 811, que nos van a decir ya que es la Iglesia, es una, es santa, católica y apostólica. Vamos a ver por qué la Iglesia es una. En el 811 nos dice que la Iglesia es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica, que era lo que estábamos hablando ahí. Y ahí mismo nos van a decir que esto no es por ella misma, que esto se da por gracia de Dios y porque es Cristo quien la hace una, quien la hace santa, quien la hace católica y quien la hace apostólica. Es algo que se da a través de Cristo, no es la Iglesia en sí que se hace sola, no es Cristo quien hace presencia en la Iglesia y es lo que hace que tenga esos cuatro aspectos tan importantes, esos cuatro atributos que son inseparables y que son unidos entre sí. La Iglesia es una. ¿Por qué decimos que la Iglesia es una? Tenemos varios argumentos y los vas a encontrar ahí en el 813. El sagrado misterio de la unidad de la Iglesia está en que la Iglesia es una debido a su origen. ¿Por qué su origen? Porque es Cristo, es el modelo y el principio supremo del misterio de la unidad. Aquí en la Iglesia, solo en la Iglesia Católica encontramos la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad. No existe otra iglesia que tenga esa parte, entonces es debido a su modelo y a su principio. También lo tenemos por su fundador, y que su fundador, ¿quién funda la Iglesia Católica? Cristo es la piedra angular. Cristo es el fundador de la Iglesia. Cristo es quien funda la Iglesia, quien elige a 12 apóstoles para que continúen su tarea, para que continúen la misión. Cristo funda la Iglesia y Cristo mismo le dice a Pedro, cuida mis ovejas. Entonces vamos a encontrar también otra parte importante, que es la Iglesia es una debido a su alma, al espíritu que hay en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia. Eso también lo hace única.
Cuando usted entra a la iglesia en sí somos todos los creyentes, pero la hace única porque el Espíritu Santo habita en cada uno de los miembros. Todo el que se bautiza recibe el Espíritu Santo, todo el que se confirma recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en cada uno de sus creyentes. Eso lo hace única, lo hace una, no tiene otra copia en ninguna otra parte. También encontramos esta parte importante, que aquí la dice: el Espíritu Santo habita en los creyentes, la realiza esa admirable comunión en los fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. Entonces ahí está el por qué la iglesia es una. Y vamos a hablar algo de San Clemente de Alejandría, que me gusta esta frase, se las voy a leer, abre comillas y dice: qué sorprendente misterio, hay un solo Padre en el universo, un solo Logos del universo, también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha madre, y me gusta llamarla iglesia. Qué bonito esa frase de San Clemente. En el 814 nos dice que desde el principio la iglesia es una y se presenta no obstante con la gran diversidad que tenemos los que hacemos parte de la iglesia. Y es la unidad del pueblo de Dios que se reúne en los diferentes pueblos y culturas. La universalidad de tener diferentes pueblos y diferentes culturas. Nuestra religión no hace una distinción de una cultura en específica, de un área en específica del mundo, de una raza o de un modelo en especial. Es universal, eso también la hace única, es para toda la humanidad. Y la gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. No obstante, acá hay una cosa bien interesante: el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. Aquí nos dice cuáles son los vínculos que nos deben mantener a nosotros para la unidad. ¿Cuáles son los vínculos? ¿Qué es lo que nos vincula? Y uno es la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles. Todos profesamos, enseñamos una misma fe, que es la que nos enseñaron los apóstoles. La otra es la celebración del culto divino sobre todos los sacramentos. Nosotros nos unimos en iglesia por los 7 sacramentos, sobre todo los de iniciación, que es bautizo, que es la primera comunión y es la confirmación. Luego tenemos el sacerdocio, luego tenemos el matrimonio y tenemos la unción de los enfermos. Estos sacramentos que se hacen en la Eucaristía a través del cirio pascual es uno de los factores que nos mantiene unidos y que nos hace únicos. Y la otra es que somos la sucesión apostólica del sacramento del orden sacerdotal, que se conserva como una familia de Dios, fraterna y unida. La iglesia es única de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección. ¡Qué bonito! La entregó a Pedro para que la pastoreara. Y aquí les recuerdo que Jesús, después de haber resucitado, luego en los 40 días le dice a Pedro, le dice a Simón: Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Y se lo dice 3 veces. Y antes también se lo dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y también le dice: voy a orar por ti para que superes la prueba y tu fe fortalezca a los demás. Siempre lo entrega a Pedro para que se pueda continuar en la misión. Le entregó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia constituida, ordenada en un mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica. Esa es la iglesia católica. Y acá hay una cosa interesante, y es que el Concilio Vaticano II explica, dice:
Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de la salvación. Solo a través de la Iglesia Católica se puede llegar a la plenitud de todos los medios de la salvación que la Iglesia considera que fue entregado a los apóstoles. O sea, para llegar a la unidad, al complemento, a todo lo que nos lleva a ser santos, la Iglesia es el único que nos tiene el auxilio del complemento total. Tiene todos los argumentos para llevarnos hacia la santidad, la plenitud de los medios de la salvación. Vamos a ver esta parte importante que es las heridas de la unidad. Es que Colombia. La Iglesia en su totalidad tiene este problema, como habíamos hablado ahora. Es el pecado el que nos divide, pero Cristo nos quiere tener en unidad. Y dentro de ese pecado tenemos algunos aspectos interesantes que son peligrosos y que pierde o hace que se pierda la unidad. Uno es la herejía. La herejía es cuando yo voy en contra de los dogmas de la Iglesia, hago lo contrario de los dogmas de la Iglesia. Dentro de la herejía encontramos la brujería, la magia, la hechicería. Y la otra es la apostasía, es renegar de mi fe. Cuando yo reniego de mi fe, no estoy de acuerdo con los dogmas, reniego de mi propia fe. Y el cisma, cuando yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo dentro de la Iglesia, y por eso me separo de ella. Y acá hay algo muy bonito en el 817, abre comillas, que dice lo siguiente, que el 253 es lo siguiente: donde hay pecados, allí hay desunión, cisma, herejía, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Hay que tener unión. El pecado es lo que nos divide y lo que nos aleja de Cristo. Y acá empezamos un pedazo bien bonito y hermoso que es en el 818, y es como muchos que pecaron por apostasía, que pecaron por cisma o herejía, sobre todo por apostasía, y se separaron de la Iglesia, los hijos de aquellos no son responsables de lo que ellos hicieron, y la Iglesia los acoge si ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay algunas iglesias católicas, no católicas, que también bautizan y que alguna vez tuvieron la sucesión de los apóstoles porque vinieron y fueron ordenados en la iglesia y recibieron el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo también pueden bautizar, y la iglesia lo reconoce. Miren lo que dice aquí: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno, justificados por la fe en el bautizo. Se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honra con el nombre de cristianos, y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Nosotros, la Iglesia Católica, los reconoce ese bautismo y los reconoce como cristianos y como hermanos del Señor. No en su plenitud porque están fuera de la iglesia, pero los reconoce, y los reconoce con amor y los espera, los acoge, los está esperando. Además, en el 819 dice: muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo, y los elementos visibles. O sea, la iglesia reconoce que el Espíritu Santo y que Dios también puede estar en otras personas que no hacen parte de la iglesia, y que Él se manifiesta en esos espacios para
evangelizar y para llevarlos al Hijo, y siempre espera su regreso. Aquí nos dice en la parte del 820 que los espera hacia la unidad, que Cristo permanentemente a su iglesia le da el don de la unidad, pero que la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar, perfeccionar la unidad de Cristo que hay en ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión, y no cesa de rogar al Padre por la unidad de los discípulos. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es el deseo de Cristo, y por eso nosotros debemos de trabajar en la unidad, no en separar, sino en unir, no en insultar, sino en ayudar, en atraer y no en dividir. Recuerden que es el pecado el que nos divide. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. La Iglesia llama a la unidad y busca que todo católico y todo cristiano tenga estos aspectos. Una renovación permanente, que permanentemente esté renovando su fe. Hay que estarla alimentando, porque la fe se puede perder. La conversión de corazón, para llevar una vida más pura según el Evangelio. La oración en común, porque es importante que la oración de cada persona y de todos en comunidad nos vaya llevando a ser una sola iglesia, que todos nos amemos, que nos reconozcan por la unidad. Y vemos el amor fraterno, el fraterno conocimiento recíproco, conocernos el uno al otro para poder entablar una conversación. La formación ecuménica es que yo comprenda a las otras religiones y encontrar en ellos lo que hay de verdad y de gracia de Dios, que me permita a mí llevarlos a la fe católica y no al contrario. Entonces, el ecumenismo de los fieles y la formación ecuménica de los sacerdotes. Acá lo dice muy importante el catecismo de la Iglesia Católica, la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes. No es para atacar, no es para destruir, se tienen que formar, tienen que conocer las otras religiones. Ustedes y yo tenemos que conocer las otras religiones para poder encontrar el espíritu de la verdad, la gracia de Dios, en que Dios ha estado ahí para poder, a través de esa evangelización que hizo ya Cristo en esas religiones, encontrar la unidad y llevarlos al complemento perfecto que está en la Iglesia Católica. Y la colaboración de los cristianos de diferentes campos en el servicio a los hombres es unirnos para servir. No que porque yo estoy con un hermano separado, entonces yo no puedo servir, no puedo hacer una obra de caridad, no puedo ayudarle al otro. No, que este pastor, este evangélico allí está haciendo una obra, entonces yo no puedo ayudarle a hacer esa obra de caridad. O que es que esta comunidad está haciendo esto, entonces yo no puedo ayudarle, sino que entonces yo hago un rancho aparte para hacer lo mismo. No, en el servicio tenemos que tener unidad. Que una gran demostración le hicimos nosotros ahorita que celebramos Pentecostés, un chocolate con María, porque oramos en comunidad con los guadalupanos, con las hermanitas de la Santificadora y con los de Lazos de Amor Mariano, todos en unidad, todos uno solo, colaborándonos los unos a los otros, y se siente muy bonito, que esa separación no puede haber. Y eso que estamos hablando de la misma Iglesia Católica, tampoco la puede haber ni agresividad, sino servicio en todo el que se dice ser cristiano. La Iglesia es santa. ¿Por qué la Iglesia es santa? La fe confiesa que la Iglesia es santa y no puede dejar de serlo. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se proclaman el solo santo, amó a su Iglesia como su esposa, se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo, que lo habíamos explicado,
y la llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. La iglesia es pues el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Los miembros son llamados santos. Acá va a ser muy importante porque lo que continúa va a ser muy interesante. Cuando dice creo en la comunión de los santos, se refiere a todos los miembros de la iglesia, porque los miembros de la iglesia son llamados santos. Todo quien ha sido bautizado, todo quien está confirmado es llamado santo, porque va en el camino de la purificación hacia la santidad y es llamado santo. Ese es un dato bien interesante. La iglesia está unida en Cristo para santificarla por Él, con Él y en Él. Como dicen en la Eucaristía, con Él, por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos llama en la unidad y por eso la iglesia también es santa y está hecha para santificar, ella santifica. La iglesia es donde se deposita la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. A través de la iglesia es que nosotros podemos decir que se puede alcanzar la plenitud total. Ojo que yo ahorita estaba hablando que en las otras religiones puede haber algunas virtudes del Espíritu Santo, pero la plenitud total se encuentra en la Iglesia Católica, que nos lleva a la santidad, que nos está buscando llevar a la santidad por la gracia de Dios, o sea, porque Él quiere. El 825 nos dice esto tan interesante: la Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros la santidad perfecta todavía está por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Todos están llamados a la santidad. Esa es la tarea, buscar la perfección. Todo católico tiene la tarea de buscar la perfección. Está buscando la santidad. Y es ser como Cristo. Y tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como modelos a seguir. Encontramos algo interesante aquí, y es la iglesia. En el 827 nos dice: la iglesia, abrazando el seno de los pecadores, en su seno a los pecadores. Ojo que esto es bien bonito, que eso normalmente no lo reconocen las otras iglesias. La iglesia, abrazando en el seno de los pecadores, a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben de reconocer que son pecadores, que estamos en el camino a la perfección, pero que somos pecadores, que necesitamos ser renovados, que necesitamos estarnos convirtiendo. Y la iglesia es pues santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que la vida de la gracia. Sus miembros ciertamente se alimentan de ella para llegar a santificarse. Nosotros nos alimentamos de la iglesia y de la comunión para acercarnos a la santificación. Y acá hay algo bien interesante: teniendo el poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Por la sangre y el cuerpo de Cristo nosotros podemos ir a la santidad. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Es un principio importante, y también tiene el poder de perdonar nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, que se me había olvidado ahorita mencionarlo. Vamos entonces a continuar. Seguimos en el otro episodio. En el próximo episodio
con el enseñando qué es la iglesia, pero es muy importante lo que hemos visto y es entender algo tan bonito como que, este pedacito me falta tan bonito, como que la iglesia en su imperfección de pecadores es santa, pero que busca y tiene el poder completo, tiene los medios completos de llevarnos a la santificación completa, a la purificación por la gracia de Dios. Y acá hay algo bien bonito y hermoso que lo voy a terminar con el 829, numeral 829, nunca lo olviden, que dice: la iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la iglesia ya enteramente santa, ya es enteramente santa. En María la iglesia ya es enteramente santa. Es el ejemplo en la humanidad de lo que es llegar a la santidad, y que ella lo haya logrado, la iglesia lo manifiesta como que ya en ella la iglesia es santa. Dejemos hasta aquí y continuamos entonces en el próximo episodio con la Iglesia Católica. Hay una cosa interesante, no olviden que nosotros somos llamados a la unión y que la iglesia reconoce que algunos que se separaron y algunos que fueron nacidos en esa fe, por el bautizo los reconoce y los espera, y los reconoce como cristianos y como hermanos de Cristo. Y si la iglesia lo reconoce, nosotros los que estamos dentro de ella no tenemos por qué ir agresivamente a atacar. Debemos de entender que ahí también hay virtudes de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que a través de ellos nosotros podemos llevarlos a nosotros para llevarlos a los medios completos, a la plenitud. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo episodio. Muchas gracias, que estén muy bien.